Muchísimo gusto de volver a compartir con ustedes. Estamos en la semana 4 y viendo el capítulo de Hernández Sampier, el capítulo 9, donde hablamos de medición, confiabilidad y validez. Quiero recordarles que para reducir el error estadístico es necesario hacer una medición precisa y un muestreo apropiado. Estamos entonces en la semana 6 viendo el capítulo 9 de Sampieri. Estamos trabajando con la competencia 9, que es investigar los fenómenos asociados al mundo del trabajo a micro y macro nivel. Recordarles que el próximo parcial es el 18 de junio. Solo vamos a tener 2 sesiones de clase antes del segundo parcial. Son 2 capítulos largos, así que se justifica plenamente. Y con ello vamos a cumplir con el requerimiento de haber evaluado más del 60% o el 60% antes de la semana del 9 de junio, del 25 de junio, perdón. Tenemos entonces, vamos a hablar de las técnicas de observación y recolección. Por un lado tenemos las técnicas que son de observación, autoobservación y observación, y por otro lado las encuestas, test, inventarios y escalas que vamos a revisar a continuación. Las técnicas de observación pueden ser de dos tipos, observación directa y autoobservación. Ambas se utilizan en el escenario industrial. Con la observación directa tenemos dos categorías. Cuando observamos nosotros directamente el comportamiento o cuando recordamos el comportamiento. La recordación del comportamiento es muy típico de las evaluaciones del desempeño, donde cada trimestre o donde cada año se nos pide recordar cómo ha sido el desempeño de la gente durante el año. Desde luego que esto se presta a muchas distorsiones, pero esa es una forma que todavía se utiliza mucho en las organizaciones. Hay listados, instrumentos de elección forzada, graficación de categorías numéricas y gráficas. Eso lo veremos en un capítulo con detalle más adelante. Y luego, cuando observamos el comportamiento real, podemos hacer un registro anecdótico, podemos examinar la frecuencia, la duración o los resultados del comportamiento. Estas son medidas más poderosas porque se están observando simultáneamente. Y por supuesto, usted puede grabar el comportamiento para después hacer su análisis y resulta todavía mejor. Luego tenemos las técnicas de observación que utilizan bien lápiz y papel, o se hace por computadora, pero que tratan de explorar distintos aspectos en el comportamiento de las personas en el ambiente laboral. Tenemos los test, los inventarios, las escalas y las encuestas. Lo que llamamos propiamente test son, por ejemplo, los test de rendimiento, los test que ustedes completan en sus cursos, son test de rendimiento. Están los test de inteligencia y los de capacidad y aptitudes, que son test mucho más elaborados, tienen muchos estudios de su confiabilidad y de su validez, y muchos de ellos se venden en el mercado. También tenemos los inventarios, que no son test, son inventarios, y ahí medimos personalidad o las preferencias. Ahí se les ofrecen unos listados y las personas eligen aquellas que se identifican más con lo que la persona es. En cambio, aquí medíamos las capacidades, qué tanto sabe una persona o qué tanto es capaz para hacer una cosa. Luego tenemos las escalas, que se utilizan para lo que ya sabemos, las actitudes laborales y para los valores. Y después tenemos las encuestas, que tienen dos modalidades, los cuestionarios de opinión y las entrevistas. De acuerdo al estudio, usted utilizará entonces un test, un inventario, una escala o una encuesta. Aquí será algo familiar que ustedes han visto. Aquí tenemos lo que quiero medir en esta columna y en esta otra cómo lo hago. Si usted quiere medir conocimiento, va al cuestionario. Si quiere medir capacidades, hay un test de capacidades. Los intereses y personalidad por inventario. Si lo que va a medir es la opinión, utiliza cuestionarios para sondeo de opinión. Si lo que va a medir es actitudes, utiliza las famosas escalas, que miden satisfacción, compromiso, interés e involucramiento. Si usted lo que quiere medir es valores, utiliza la escala de valores. Ahora, si usted lo que quiere medir es la percepción, como lo hacemos en varias tesis, por ejemplo, que queremos evaluar el apoyo organizacional percibido o la justicia organizacional o bien el clima organizacional, todo eso se hace
para medir las percepciones y se utilizan estos instrumentos. A veces nos interesan las conductas y las podemos medir utilizando instrumentos como el comportamiento organizacional ciudadano de conductas contraproducentes. Y las atribuciones, entre otras cosas, se pueden medir con unas escalas de foco de control, se llama de locus de control de Julian Rotter, un investigador de aprendizaje social. No importa el instrumento que usted utilice, tiene que cumplir con 3 requisitos, que son la confiabilidad, que es que el instrumento produzca resultados consistentes y coherentes, la validez, que el instrumento mida la variable que pretende medir, y la objetividad, en qué medida el instrumento es o no permeable a los sesgos y tendencias que tiene el investigador. Esos son los 3 requisitos fundamentales que debe cumplir con un instrumento de medición. Aquí tenemos una ilustración, una imagen de lo que es la validez y la confiabilidad. Si hacemos un lanzamiento de arco y flecha y encontramos estos resultados cuando el objetivo es llegar al centro de la diana, decimos que los disparos, los lanzamientos, mejor dicho, no fueron ni confiables ni válidos. En este caso, este segundo grupo de lanzamientos, se observa una alta confiabilidad porque están todos cerca entre sí, pero no es válido porque no están dándole al centro de la diana. Solamente cuando vamos al centro de la diana podemos decir que los resultados son confiables y válidos. Aquí tenemos los métodos para determinar la confiabilidad, que dependen si hay 2 administraciones o una sola administración. Cuando son 2 administraciones podemos hacer el mismo test 2 veces y por eso lo llamamos el test-retest, o podemos utilizar formas alternas que miden lo mismo, que son diferentes pero son equivalentes. Y hay otra forma de hacerla con 2 versiones diferentes pero equivalentes que se llaman formas alternas y prueba post-prueba. Cada una de estas opciones usted va a establecer un coeficiente de correlación y con ellas va a determinar si existe relación, si existe estabilidad, si existe equivalencia, y por ello podemos decir que el instrumento es confiable. También en ocasiones nosotros partimos el test o el instrumento. Por ejemplo, si tenemos un instrumento de 30 ítems, lo partimos en 2 y vemos la correlación de una parte de la prueba con la otra. Lo que más frecuentemente utilizan los estudiantes en sus estudios de investigación es la medida de consistencia interna, en particular alfa, que se utiliza para ítems con varias opciones, y si tienen que utilizar ítems dicotómicos utilizan el Kuder-Richardson. Aquí está una excelente tabla para que usted pueda retener y estudiar bien cuáles son sus coeficientes de confiabilidad. Y la validez tiene 3 aspectos: la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. Con el contenido nosotros queremos asegurar que medimos lo que pretendemos medir y utilizamos jueces que validen las preguntas de nuestro instrumento. A veces utilizamos un instrumento para hacer una predicción sobre otra variable, o queremos establecer simultaneidad en la relación que existe entre 2 instrumentos que miden variables semejantes, que eso es la concurrente. Y la predictiva es cuando lo utilizamos un instrumento para predecir el comportamiento en el otro. Y cuando queremos saber si realmente estamos midiendo lo que queremos medir, eso se llama la validez de constructo, utilizamos el análisis factorial, que es una técnica multivariada que nos permite encontrar si lo que estamos haciendo responde a un constructo homogéneo. Aquí tenemos un excelente resumen que propone Hernández Sampieri de lo que hay que estudiar en este capítulo, que yo se los traigo aquí para recordarles que es sumamente importante que ustedes estudien eso y hagan una síntesis con eso. En particular, estudiar también las fases de construcción de un instrumento, porque es algo que les va a servir a ustedes mismos en su trabajo hacia la tesis de grado. Bueno, muy bien, una vez más terminamos esto como comenzamos, recordándoles que la medición precisa y el muestreo apropiado es lo que disminuye los errores estadísticos
que hacemos las investigaciones cuantitativas. Con esto les deseo un feliz día y nos vemos la semana que viene.